Hola a todos y todas. Bueno, pues a continuación paso a explicaros cómo llevar a cabo un comentario de pirámide de población. Mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un comentario va a ser una redacción, por lo tanto tenemos que hacer nuestro escrito de forma continuada. No podemos ir cortando en cada uno de los puntos que yo voy a ir poniendo para poner, por ejemplo, uno, describir la acción a realizar dos puntos. No, eso no se podría, ¿vale? Es un comentario en el nivel educativo en el que estamos, tenemos que hacerlo seguido, un comentario hilando cada una de las partes. Bueno, pues el primer punto sería describir la acción a realizar. Yo siempre recomiendo que empecemos definiendo qué es una pirámide de población. Comenzaríamos nuestro comentario con el siguiente párrafo. Una pirámide de población es un gráfico de barra en el que se representa la distribución de la población por sexos y grupo de edad en un lugar y en un momento determinado. No se nos puede olvidar que una pirámide de población, y ahora después os mostraré un ejemplo, aparece establecido el sexo masculino y el sexo femenino, cada uno a derecha y a izquierda, diferenciados, y también esos sexos aparecen divididos en grupos de edad. Y siempre esa pirámide nos va a dar información sobre un lugar concreto y un momento determinado, básicamente un año. Una vez que nosotros hemos definido lo que es una pirámide de población, vamos con el siguiente punto. En el siguiente punto lo que vamos a hacer es describir la estructura formal de una pirámide de población. Mirad, cuando nosotros observamos una pirámide nos vamos a encontrar que todas o la mayoría de ellas van a tener una serie de elementos que son comunes, ya que es la forma de representación de esta pirámide. Todas ellas van a tener una línea base, van a tener una línea vertical, las mujeres van a estar situadas en un lugar y los hombres en otro. Aparte de eso, también tenemos que tener en cuenta varios datos como el lugar, la fecha o la fuente. Bueno, pero no os lío mucho más y vamos a ir por partes. Mira, el primer elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar una pirámide o describirla es establecer o buscar el lugar y la fecha de la pirámide. Nosotros nos encontramos con que la pirámide que tenemos aquí como ejemplo, ¿vale? El lugar de la pirámide que representa ese grupo poblacional, el de Europa Occidental, concretamente en el año 2015, ¿vale? Bien, el siguiente elemento que nosotros nos encontramos sería el eje horizontal de la base. Mira, cuando nosotros vemos una pirámide nos vamos a encontrar con que el eje horizontal casi siempre suele variar. No, ese eje horizontal, bueno, pues puede venir establecido bien en tanto por ciento o en número total de personas. Por ejemplo, aquí en este caso ha establecido lo que es el porcentaje sobre la población total, pero esto de aquí puede variar en función del elemento o el grupo que haga la pirámide y cómo decida poner ese eje horizontal. Nosotros nos encontramos con que este viene establecido por porcentajes que parten del 0 y llegan más o menos lo que es hasta el 9%, ¿vale? El siguiente elemento a tener en cuenta, ya hemos visto, el eje horizontal va a ser la situación de los hombres y las mujeres. Vuelvo a lo mismo, según el organismo que decida hacer la pirámide de población, nosotros nos encontramos con que, por ejemplo, en este las mujeres aparecen situadas a la derecha, los hombres a la izquierda. Pero esto será algo que tenemos que observar en la pirámide que nos toque, porque puede aparecer invertido, puede aparecer los hombres en esta situación y las mujeres en otro, en función de la pirámide que nos encontremos. Bien, el siguiente elemento que ordena estos datos va a ser una columna central. Mira, esta columna central va a tener una serie de características bastante interesantes y, como podemos observar, aparece en intervalos. Cuidado, porque los intervalos que aparecen aquí son de 5 en 5. 0, 1, 2, 3 y 4. O sea, el 0 se cuenta. Tenemos que tener en cuenta que, evidentemente, nosotros cuando nacemos no tenemos un año, sino que pasamos a tener meses y a los 12 meses ya cumplimos el año. Por ese mismo motivo empezamos a contar el 0. Por favor, no me pongáis que los intervalos van de 4 en 4 porque no sería cierto, van de 5 en 5. Lo que pasa es que el primer número que aparece aquí se cuenta, ¿vale? Bien, una vez que nosotros hemos establecido lo que es la línea, hemos comentado o descrito, perdón, lo que es la línea horizontal, la línea vertical y la disposición de los hombres y de las mujeres, también lo tenemos que tener en cuenta o tenemos que observar la última parte que nos queda, que sería nombrar la fuente. Mira, la mayoría de las pirámides de población van a tener una fuente, o sea, que es esa fuente, los datos de los cuales se extrae para poder hacerlo, para poder construirla. En este caso la fuente es la Organización de Naciones Unidas o la ONU. Si nosotros nos encontrásemos con que la pirámide de población que yo os ponga a analizar no tiene fuente o la persona que lo ponga no tiene fuente, diremos con una pirámide anónima. Por lo tanto, recapitulamos. Cuando nosotros, en este segundo punto, cuando nosotros nos enfrentamos a la pirámide, tenemos que establecer o tenemos que describir varios datos. El primero de ellos, el lugar y la fecha
en la que se escribe dicha pirámide. Posteriormente, los ejes que la forman. Aparece un eje horizontal, la situación de las mujeres en una parte a la derecha, lo de los hombres a izquierda. Si me queréis poner o si queréis poner también el color que lo identifica, es perfecto. Y posteriormente la columna central. No olvidándonos, ¿vale?, que esa columna central va situada en intervalos o va creada o construida en intervalos de 5 en 5. Y la última parte, la fuente, la cual en este caso es la ONU, si no apareciese, sería una fuente anónima. Pasamos al tercer punto, y en este tercer punto seguimos con nuestro análisis de la pirámide, y en esta parte tendremos que analizarla en base a la estructura por sexo o composición por sexo. Muy bien, esto estaría relacionado con lo que hemos visto antes, la situación de las mujeres y de los hombres. Mira, cuando nosotros analizamos este punto, tenemos que tener muy en cuenta que este punto se crea o se mide a través de las tasas de masculinidad o feminidad. Aparece, por decirlo de alguna forma, una especie como de regla general que la mayoría y a día de hoy se suele cumplir en todas las pirámides. Por regla general, nacen más niños que niñas. En el año, por ejemplo, 2015, en el mundo había 101,7 varones por cada 100 mujeres. Pero, por ejemplo, la proporción de las mujeres aumenta con la edad, ya que su esperanza de vida es mayor y son más longevas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Mirad, si nosotros observamos esta primera línea o la primera barra en el intervalo de 0 a 4 años, nosotros encontramos con que la barra de color verde que corresponde a las mujeres estaría más o menos en el 2,5, pero si nosotros, por ejemplo, observamos la de los chicos, nos vamos a dar cuenta que supera un poco el 2,5 y se aproxima más al 3. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por regla general suelen nacer más niños que niñas. ¿Por qué? ¿El motivo? Pues puede que sea la naturaleza. No lo sabemos. Pero en cambio, si nosotros vamos subiendo, nos vamos a encontrar con que la barra verde, ¿vale? Si os estáis dando cuenta, por ejemplo, en el intervalo de 55-59, más o menos, vemos que la de la mujer sobresale un poquito, pero si vamos observando la siguiente, nos damos cuenta claramente que la barra de las mujeres suele ser mucho más amplia que la de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que por regla general, las mujeres, sobre todo en estos intervalos, las mujeres de 80-84, que en el año 2015 tienen 80-84 años, pues podemos llegar a la conclusión de que han desarrollado, bueno, pues trabajos antiguamente menos forzosos que los hombres. También aquí tenemos que tener en cuenta que en este caso la esperanza de vida de las mujeres va a ser también mucho más alta por su menor participación en guerra o por mantener unos hábitos de vida más saludables. Si os dais cuenta, prácticamente en el intervalo 95-99 casi no hay hombres y se establece o aparece una línea muy pequeña para las mujeres. En este caso, lo que haremos en este punto será establecer o hacer un comentario general, que sería el que os he puesto aquí, que por regla general nacen más niños que niñas. En el año 2015 en el mundo había 101,7 varones por cada 100 mujeres, pero la proporción de las mujeres aumenta con la edad debido a que ellas tienen una esperanza de vida mucho mayor, son más longevas. Si queréis, este comentario podéis establecerlo dentro de cada una de las pirámides, porque por regla general se sigue manteniendo esta proporción y esta estabilidad. El punto número 4, bueno, pues corresponde al análisis de la pirámide en base a la estructura por edad o composición por edad. Para ello tenemos que tener en cuenta, bueno, pues esta columna central, la cual os comenté en el punto número 2. Mirad, en este punto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues dividimos la pirámide en los grupos de edad recogidos, que son 3, ¿vale? El primero de ellos van a ser los jóvenes, que va de 0 a 14 años, los adultos de 15 a 64 y los ancianos de 65 hasta el final y más, ¿vale? Mira, hemos puesto 65 y más porque en este caso esta pirámide va a llegar incluso a 100 o más. Los grupos serían los siguientes: de 0 a 14 años, por lo tanto el primer grupo sería la primera, segunda y tercera barra, tanto de hombres como de mujeres. El siguiente grupo, este sería el de los jóvenes. El de los adultos comenzaría a partir de la barra de 15 a 69 e iría hasta el intervalo de 60 a 64. Este sería el de los adultos, y el último que nos quedaría, el de los ancianos, que sería el de 65 a 69, comenzaría en ese intervalo hasta 100 y más. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta en este punto, ¿vale?, es comentar un poquito por encima las características principales de las barras que nos encontramos. Por ejemplo, pues nosotros vamos a establecer o a describir que en el intervalo de 0 a 14, ¿vale?, el ritmo de hombres y mujeres
pues suele ser bastante parejo, pero en cambio si nosotros observamos la parte adulta podemos ver y establecer que aparecen dos barras que tanto hombres como mujeres que están en el intervalo de 45-49, 50-54 sobresalen más que el resto de ellas, para posteriormente concluir diciendo que en las barras del grupo de los ancianos más o menos se mantienen constantes, pero sí podemos volver a aludir a lo que ocurría conforme al sexo en las mujeres con respecto a los hombres en esta parte, ¿vale? Que eran mucho más longevas. Una vez que hayamos comentado por encima estos elementos, tendremos que ver o decir la forma que tiene la pirámide. Eso será algo que veremos a continuación, pero bueno, os adelanto que dentro de las pirámides aparecen tres elementos principales o tres formas principales. Van a ser la triangular, corresponde a una población joven, la de campana a una población adulta y la de urna o bulbo que corresponde a una población anciana. Pero bueno, esto a continuación voy a irlo explicando más tranquilamente para que veamos la diferencia entre una, otra y otra. Como podéis observar, así a simple vista, esto no deja de ser sino una evolución que iría desde la población joven a la población más anciana. Bueno, pues la pirámide con forma triangular es más característico, la característica que va a tener es que hay una gran cantidad de población joven, como podemos observar en estas primeras barras. Tiene forma de triángulo. Nosotros vemos que, tenemos que tener en cuenta que evidentemente la forma no es una forma totalmente exacta, sino que si nosotros observamos esa pirámide a simple vista, tiene forma de triángulo, aunque esta parte superior esté o sea un poquito más estrecha, pero la forma que tiene es forma de triángulo, ¿vale? Bueno, pues lo más característico va a ser eso, que la población joven se sitúa en los primeros intervalos, en el grupo de los jóvenes, las barras son mucho más anchas y es típica de los países subdesarrollados. ¿Vale? También se conoce con el nombre de pirámide progresiva. La principal característica es que tiene una alta natalidad, nacen muchísimos niños, mucha población joven y alta mortalidad. Si nosotros observamos, por ejemplo, con la pirámide que hemos visto anteriormente, subo esto un poco más, podemos observar que la cantidad de población en el intervalo de 55-59, que en un país desarrollado como España sería muy amplia, aquí como podemos ver el tamaño de la barra es muy pequeño. Se sigue manteniendo esa característica de que las mujeres son más longevas que los hombres y aquí lo podemos ver, ¿vale? Bueno, pues otro elemento también principal que nos vamos a encontrar aquí es que las consecuencias de este tipo de pirámides, bueno, pues estarían basadas en el bajo nivel de vida, elevado paro, trabajo infantil y muchas de ellas tienden a la emigración. También se lleva a cabo, bueno, pues políticas de control de natalidad, reducción de la mortalidad y sobre todo uno de los elementos principales es que esta pirámide va a ser muy característica o propia de países del África subsahariana, Asia y América Latina. La siguiente forma de pirámide es la de campana, va a ser más característica de la población adulta, ¿vale? Y este tipo de pirámide también se conoce con el nombre de pirámide estancada, ¿vale? El elemento que nos vamos a encontrar, bueno, pues el principal de ellos es que aparece ya una moderación en los jóvenes y una moderación en los ancianos. Por decirlo de alguna forma, esta pirámide es una transición entre la pirámide triangular que hemos visto en la diapositiva anterior y la que veremos a continuación. Si os dais cuenta, va a tener una especie como de forma de campana, ¿vale? Ya no es un triángulo tal cual como hemos visto anteriormente, aunque vosotros veáis que aquí aparece lo que es un triángulo, en esta otra pirámide se ve mejor. Vemos que las barras del intervalo de los jóvenes están algo más situadas en la misma posición, o sea que van mucho más parejas, aparecen o van a estar totalmente unificada. Anteriormente en la otra pirámide sí que es cierto que estas primeras barras sobresalían más y tenían más forma de triángulo. Aquí no, aquí ya va a tener, ¿veis la forma que estoy haciendo? Una especie como de forma de campana. Aparece una moderación en los jóvenes y también se sitúa o hay una moderación en los ancianos. Como podéis observar, el intervalo de 55-59, que en la anterior pirámide era muy reducido, aquí ya se amplía y se sigue manteniendo la longevidad en las mujeres, ¿vale? Elementos característicos, bueno, pues este tipo de pirámide va a ser o la vamos a encontrar sobre todo en los países de desarrollo emergente.
Las consecuencias, bueno, pues aparece así mucha población en edad de trabajar que requiere empleo, ¿vale? Y la disminución de los jóvenes, bueno, pues suele depender, o casi siempre permite, inversiones en desarrollo económico y social. Una de las políticas que nos vamos a encontrar va a ser también el control de la natalidad. ¿Dónde aparece esta pirámide? Bueno, pues esta pirámide va a ser característica en los países de desarrollo emergente de Asia y América Latina. La última pirámide que cierra este ciclo sería la pirámide con forma de urna o bulbo. Mirad, según los manuales o según el gusto de cada uno lo van a llamar urna, otro lo van a llamar bulbo. Bueno, yo quiero que veáis el tamaño, la forma. En esa forma el elemento más característico va a ser que la parte más ancha de la pirámide estaría situada aquí, en la población adulta. Aquí ya se ha producido una reducción de la natalidad bastante importante con respecto a las pirámides anteriores. Si nosotros observábamos la pirámide triangular, ¿vale? Voy a hacer aquí el dibujo, ¿ok? Mira, la pirámide triangular, el elemento principal que iba a tener es que en la parte de la base, estas líneas que correspondían entre los 0 y los 14 años eran muy amplias. Posteriormente nosotros pasamos a la forma de campana. La forma de campana, que la hago en azul, el elemento principal que iba a tener, ¿cuál iba a ser? Pues básicamente que se controlaba o se unificaba el número de personas entre 0 y 14 años. Son países, una población emergente, donde cambia la mentalidad y también los gobiernos llevan a cabo una serie de medidas para controlar ese nacimiento de niños, para posteriormente en una población regresiva, esta pirámide también se conoce con este nombre, se reduce la natalidad. ¿Esto a qué se produce? Bueno, pues esta baja natalidad a los pocos jóvenes se produce a que la mayoría de las parejas jóvenes, punto número 1, tienen que buscar un trabajo. En mentalidades más antiguas o en pirámides antiguas, por ejemplo las de África, la mujer los niños y las niñas se necesitaban para trabajar en el campo, y aquí no, aquí el hecho de que trabajen hombres y mujeres pues conlleva que la natalidad se reduzca y que las familias formen o tengan como mucho 2 hijos, o incluso hay algunas que tienen 1, por eso esa natalidad se reduce. Es una mentalidad algo más avanzada y sobre todo situada dentro de la sociedad que le corresponde. Baja mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos ancianos. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida es mucho más amplia, y eso lo vamos a observar aquí. Si nosotros veíamos que la primera pirámide, la pirámide triangular de 55 a 59, casi no había población, como nosotros podemos ver aquí la población ya prácticamente a los 100 años. ¿Debido a qué? A que la esperanza de vida es mucho más alta, por lo tanto baja esa mortalidad. Toda esta pirámide va a ser muy característica de Europa, Estados Unidos, de los países de Europa, Estados Unidos, Canadá o Japón. Son sociedades desarrolladas, sociedades que han pasado de una forma triangular a una forma de campana, a posteriormente a una pirámide totalmente regresiva, donde la población adulta suele ser mucho más potente. Las personas entre 45 y 49 a los 55 y 59 son los que más abundan, y esa familia que a día de hoy, bueno, pues trabajan tanto hombres como mujeres. Antiguamente siempre el hombre era el que trabajaba, en una mentalidad mucho más antigua, la mujer se quedaba en casa a cuidado de los niños, por lo tanto se podía permitir tener más hijos. A día de hoy, con lo caro que suele ser la vida, la falta de trabajo y la incorporación al trabajo tanto de hombres como de mujeres de forma totalmente igualitaria, hace que el número o la natalidad se reduzca. Todo ello se suma también pues el hecho de que a mayor número de hijos los productos, o siempre el hecho de mantenerlos, supone una inversión mucho más potente en dinero. Por lo tanto, nos encontramos con que este tipo de pirámides va a ser más característica, sobre todo de países desarrollados. Como última parte de este análisis tenemos que tener en cuenta lo siguiente: observaremos los entrantes y los salientes que aparecen en las barras y los comentaremos. Mira, uno de los elementos principales que nosotros encontramos dentro de una pirámide, que lo hemos estado viendo con todas las que yo he ido comentando, pues es eso, los entrantes y los salientes. Hay una cosa que tenemos que saber. Mira, entre 0 y 4 años son aquellos niños que han nacido prácticamente en el año 2015, ¿vale? Y a partir de ahí se establece lo que es la pirámide. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que las personas que tienen entre 40 y 44 años son personas que han nacido, a 2015 se les restan 40 años, y a partir de ese momento fue cuando nacieron. Por lo tanto, esos entrantes y esos salientes nos van diciendo muchas cosas. ¿Qué es lo que nos dicen? Pues mira, nos están diciendo que si nosotros observamos esta parte de aquí, nos vamos a encontrar con que hace entre 75 y 79 años la barra de los niños
¿vale? Va a ser mucho más reducido que las mujeres. Bueno, pues puede que nosotros nos encontremos con que en esa época haya habido algún elemento que lo explique. ¿Qué puede ser? Pues epidemias, hambruna o directamente una guerra. Siempre los hombres suelen ser los que iban a la guerra, en cambio aparece con que ese número o esa barra está mucho más reducida. Cuando nosotros nos encontramos barras que sobresalen mucho es porque esos salientes sean explicados o se expliquen a través de ¿qué? Pues del aumento de los nacimientos o un baby boom, ¿vale? Ese aspecto es bastante significativo en aquellas barras las cuales sean algo más amplia, por ejemplo, entre los 30 y los 34 años, aquí lo podemos tener en cuenta, casi siempre en los 80 y en los 90, por ejemplo, en el 83-84, en 1983-1984 sí que hubo un baby boom bastante importante, al igual también que, por ejemplo, con la crisis del año 1973 en España, pues se reduzca la natalidad. Siempre una crisis va unida a una reducción de la natalidad y en épocas de bonanza siempre suele haber algún baby boom. Bueno, pues eso también las barras nos pueden establecer información al respecto. Lo único que tenemos que hacer es mirar el año de la pirámide, por ejemplo 2015, y ver en qué ocurrió hace 50 o 54 años. Y a partir de ahí veremos o explicaremos por qué estas barras son mucho más prominentes que las que aparecen en intervalos o estratos superiores o inferiores. Bien, pues para finalizar nuestro comentario de pirámide, vamos con el punto número 5, que son las conclusiones. Una vez que nosotros hemos redactado todo y cada uno de los puntos explicados anteriormente, la última parte sería realizar una síntesis y extraer conclusiones de la pirámide que nosotros hemos analizado. Tenemos una serie de datos, hemos observado las barras, los nacimientos, los intervalos en los cuales hay más población o menos población, y todo eso nos permite sacar unas conclusiones que sería el punto y final del comentario de pirámide de población. Bueno, pues hasta aquí el vídeo y lo que es la explicación de las pirámides de población. Y nada, muchas gracias por todo y hasta luego, chicos y chicas.